Entonces, hoy comenzamos y vamos a terminar también, por lo menos, de hablar de los conceptos más importantes y muy resumido del tema de estrés y también el tema de burnout. Obviamente, dentro del dominio del estrés, vamos a hablar del estrés sostenido, el estrés laboral, diferenciarlos. En realidad son diferentes enfoques, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. El primero que utiliza el término estrés es el doctor Hans Selye, un médico austrohúngaro, después nacionalizado americano, que en 1930 habla sobre la teoría del estrés. Y él dice que el estrés es una respuesta fisiológica inespecífica que el ser humano tiene ante una amenaza que lo moviliza, que lo impacta. Entonces, obviamente, aparece una respuesta fisiológica que es inespecífica porque en todos los seres humanos es igual. En todos los seres humanos empieza a dispararse determinada cascada hormonal muy rápidamente y empiezan a activarse el metabolismo de otra manera y a generarse un poco de inflamación, como podríamos llamarlo en términos actuales. Y él lo explicaba haciendo sus diagramas y cómo el estrés afectaba al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, a través de el hipotálamo y la hipófisis, liberaba por un lado las hormonas que iban a impactar en las glándulas suprarrenales y empezar a liberar cortisol a sangre, el corticoide endógeno, y adrenalina, la famosa adrenalina, que dicen que tiene el olor del miedo, ¿no? Un poquito de folclore puede ser. Y también a la vez el sistema nervioso disparaba una de sus sistemas autónomos, que es el sistema nervioso simpático. Y incluso él llegó a escribir un libro que habla de estrés sin distrés, o sea, sin que el estrés se pase de vuelta, ¿no? Que el estrés sea más bien eutónico, que nos ayude a poder tener un poco de condimento, digamos, en nuestra tarea, en nuestra vida, y que nos permita ser más productivos o mantener nuestra producción y no que nos agote, que sería el distrés o disestrés, como a veces se lo llama. Y también llegó a comentar, llegó a diagramar cuáles eran las etapas, los estadios que el estrés producía, cómo de repente cuando aparecía la amenaza se generaba una reacción de alarma en donde el organismo rápidamente empezaba a prepararse para luchar, entre comillas, con esa amenaza o huir, y cómo esa sensación de amenaza, esos factores que generaban presiones sobre nosotros, que se llaman estresores y que pueden ser tanto externos como internos, generaban un estado de sostenido de respuesta, pero que si ese estado de respuesta se sostenía mucho tiempo, durante mucho tiempo, el estado de resistencia, llegaba un momento en donde pasábamos un agotamiento, en donde la persona terminaba agotando todos sus recursos metabólicos y también sus recursos en el sistema nervioso central y también bioquímicos. Entonces, esto es lo que más o menos él describió e investigó incluso en animales, y que abrió un poquito el capítulo a el estudio de la influencia de los factores externos e internos en cómo respondemos a ellos. O sea que para él el estrés es una respuesta fisiológica inespecífica del organismo ante la aparición de una amenaza, que es un estresor, genéricamente como se lo llama. Pero a la luz de las investigaciones más actuales y también para lo que es este programa, para nosotros definimos el estrés como una respuesta fisiológica, mental y emocional en 3 niveles, causada por la percepción de la amenaza, porque gran parte de las veces es una amenaza idealizada y que no es exactamente algo amenazante para nosotros, y que está mediada en lo fisiológico por la adrenalina y el cortisol como dos grandes respuestas, y la noradrenalina también como grandes respuestas bioquímicas, pero en lo mental está guiada por el aumento de la ideación,
de la aparición de pensamientos y la rumiación, lo cual nosotros podríamos llamar estado mental proinflamatorio o inflamatorio, y en lo emocional por la aparición de sensaciones y emociones desagradables, o si quieren las podemos llamar aflictivas. Eso es en realidad el concepto que nosotros tenemos de estrés. El estrés se evidencia en tres respuestas: fisiológica, como decía Hans Selye, pero también mental y emocional, y van en conjunto, van absolutamente una de la mano de otra, no se pueden separar. El estrés crónico, como se lo llama más comúnmente, aunque nosotros le llamamos estrés sostenido, es cuando esta respuesta, como decía Selye, se sostiene en el tiempo. Entonces, eso genera un agotamiento, como vamos a ver dentro de un rato. Y este estrés sostenido tiene un correlato epigenético, que ya nos va a decir dentro de 3 semanas Cecilia, en donde claramente los pensamientos inflamatorios inducen respuestas celulares, respuestas intracelulares, e inducen un gasto de energía mucho mayor. El estrés laboral es aquel estrés sostenido que está relacionado principalmente con el ambiente laboral y que consume recursos emocionales, recursos mentales, recursos físicos, pero en forma sostenida. Y el burnout, para la luz actual, digamos, para la luz de la neurociencia, es más un cuadro que aparece cuando la percepción de los estresores, que no solo son laborales, pero que se describieron primariamente para el ambiente laboral, produce un consumo de recursos emocionales que no se puede restablecer a tiempo. O sea que el burnout o síndrome del quemado, lo vamos a ver más en detalle dentro de un rato, es cuando mi estrés, cuando mi estado proinflamatorio mental, emocional, físico, con la carga de trabajo, me consume recursos emocionales que son limitados y que yo no puedo recuperar a tiempo. Entonces empiezo a entrar en un balance emocional negativo. Y eso es el comienzo de la aparición después del resto de los síntomas que vamos a ver del burnout. Empieza por el desgaste emocional progresivo. Por eso muchas veces al burnout nosotros lo llamamos síndrome de desgaste emocional progresivo. ¿Por qué? Porque cuando le decimos síndrome de desgaste emocional progresivo, le sacamos el attachment que tiene con lo laboral, porque actualmente se describen burnout parental, burnout familiar, el burnout de pareja, o sea que hay otros ambientes y situaciones que también consumen recursos emocionales progresivos hasta dejarnos agotados. Esto simplemente es un cuadro para entender más o menos la respuesta fisiológica, mental y emocional, como les dije hace un ratito. Y claro, el tema es que el piloto automático tiene una relación con el estrés. Que nosotros estemos siempre pensando, rumiando pensamientos, emociones, sensaciones, genera una tensión que consume recursos atencionales de la atención y emocionales. Y los recursos atencionales y emocionales en los seres humanos son finitos, son limitados. Creo que todos sabemos eso, la atención no se sostiene indefinidamente, los recursos emocionales tampoco se sostienen indefinidamente y pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, por diferentes momentos en nuestra evolución personal e incluso a lo largo del día en donde nuestra reserva atencional, nuestra reserva emocional es diferente, va variando. Y todo esto, este piloto automático, como les dije la vez pasada, influye en nuestra respuesta de comunicación y en nuestras conductas. Y esto va de acuerdo a cómo es mi mente. Hay personas que son más proclives a estar estresadas y que les repercuta mucho más, y hay personas que son más proclives a
poder manejar el estrés hasta cierto grado con una manera un poco más tranquila, más productiva, o no desgastándose tanto emocionalmente. Eso depende de cómo está mi sistema nervioso, cómo está mi cuerpo, cómo está mi eje intestino-cerebro y también el corazón. Básicamente, esos son los puntos que actualmente la neurociencia destaca como para hablar de cómo, bueno, cómo funciona mi mente. De hecho, la neurociencia dice, bueno, la mente no está en un lugar. La mente y el cuerpo es una división didáctica, pero la mente y el cuerpo prácticamente son casi la misma cosa. Todo lo que ocurre en el cuerpo repercute en la mente, todo lo que ocurre en la mente repercute en el cuerpo, en menor o en mayor grado. El tema es que ese piloto automático genera, digamos, o está compuesto, mejor dicho, por pensamientos de sesgo inflamatorio, digamos, y pensamientos que tienen un componente más negativo, aflictivo, dramático, catastrófico, con futuros catastróficos hipotéticos o dramáticos. Está una parte de este volumen de pensamientos está compuesto por la autocrítica que nosotros ejercemos sobre nosotros mismos y la hipercrítica que ejercemos sobre los demás. Hay una publicación no hace mucho que Nazaret Castellanos habla de que la crítica, la persona que critica al otro, también se observan cambios a nivel de la resonancia magnética funcional en el sistema nervioso. O sea, no es que si yo critico a mi vecino, estoy bárbaro. No, me estoy dañando a mí mismo. Y encima que me critico a mí mismo y soy más exigente, estoy en un bucle inflamatorio. También hay muchos pensamientos que están basados en creencias que son limitantes. Existen, por supuesto, los pensamientos culpógenos y de miedo, los desvalorizantes, los basados en experiencias traumáticas pasadas, porque todos las hemos tenido, los basados en futuros hipotéticos poco felices, porque la mente humana siempre tiende hacia el sesgo más dramático, y también los componentes relacionados con la vergüenza, esa emoción tan compleja que tenemos los seres humanos, es algo que pesa mucho en muchas personas. Entonces, para nombrar alguno de lo que sería el gran mundo de los pensamientos inflamatorios, o que podríamos llamar pensamientos inflamatorios. Y en esto, y dos de los profesionales que más estudian esto, como es el doctor Richard Davidson, que es de la Universidad de Wisconsin-Madison, él habla que la cavilación mental, o sea, esa rumiación suele estar sostenida por esos pensamientos y esas sensaciones inflamatorias, y esta situación sostenida en el tiempo dispara todos los mecanismos lo vamos a ver después, de unos grupos de neuronas, de unos núcleos grises en la base de nuestro sistema nervioso central, dentro del cráneo, que se llaman amígdalas cerebrales, y que son las que tienen la función de prever cuál amenazante es para nosotros algo. Lo que pasa es que la mente cree que algo es muy amenazante y las amígdalas reaccionan, ¿no? Además, esto genera la respuesta automática, que lo vamos a ver en la próxima clase, de uno de los sistemas de reacción emocional, que es el sistema de lucha-huida, y en forma casi permanente. O sea, es como que si yo estoy permanentemente con pensamientos inflamatorios o de mal humor o no estoy bien, estoy disparando los mecanismos de lucha-huida un poquito cada minuto, digamos, cada momento, ¿no? Y eso mantiene un estado inflamatorio incluso en el organismo y en el sistema nervioso, neuroinflamación en forma permanente. Y eso es algo que afecta en última instancia a dos grandes pilares que tenemos en el organismo: la expresión genética celular, la desregulación de ciertos genes, por ejemplo, broncogénicos, proinflamatorios, autoinmunes, y obviamente todo el resto de la inmunidad. Entonces, esto es lo que hay que tratar de cambiar, empezar a cultivar pensamientos más positivos, de empezar a bajar la autocrítica, de empezar a ser más autocompasivos con nosotros mismos. O como lo dice la doctora Perla Kahneman, que es doctora en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, pero que hace más de 20 años, y ahora
dentro de poco, creo que en 2 semanas les voy a pasar la información, no sé si habrá cupos todavía, va a estar dando una charla para la Universidad de Belgrano. Eh, Ella que trabaja hace más de 20 años en Barcelona dice, si no te calmas, te inflamas. O sea, toda esta perturbación del estrés sostenido produce neuroinflamación y inflamación en el resto del organismo. Entonces, cuanto mayor vulnerabilidad yo sienta al estrés, tengo mayor inflamación tisular y neuroinflamación. Y eso se correlaciona en los estudios con ansiedad, apatía, ánimo negativo y deterioro cognitivo. Todos los olvidos, ¿no es cierto? Las alteraciones, los sesgos cognitivos que tenemos. Por lo cual, el estrés sostenido produce tasas de inflamación leves a moderadas, pero permanentes. Y eso ayuda a que aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades inmunitarias, alergias, metabólicas como la diabetes, psiquiátricas o neurodegenerativas también, y acelera el envejecimiento celular. Y de esto les va a hablar Ceci en 2 o 3 semanas. Entonces, si percibimos como que el estrés es algo agobiante para nosotros, y es un gran monstruo, ¿no? No encontré, hay un dibujo muy gracioso que es una señorita muy pequeña, muy delgadita, y un señor grandísimo que le da la mano y le dice, buenas tardes, soy un pensamiento recurrente y hoy la voy a acompañar. Está muy gráfico. Entonces, de acuerdo a cómo nos relacionemos con nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestro autocrítico, es cómo vamos a sufrir el estrés. Por eso la doctora Kelly McGonigal tiene este libro y ha dado muchas conferencias del lado bueno del estrés. Empecemos a pensar en forma más positiva, a no tomar el estrés tan a la tremenda. Y tratemos de, por supuesto, acompañar con ejercicio, dieta, todo lo que ustedes ya conocen. El burnout, como les dije hace un rato, es el consumo de recursos emocionales permanente y que no se pueden llegar a restablecer a tiempo. Cuando yo empiezo en mi estrés personal a estar cada vez peor emocionalmente y no me llego a recuperar y cada vez me siento peor y siento que no doy más, entonces estoy empezando a tener síntomas relacionados posiblemente con burnout. O sea que el burnout cursa, ahora lo vamos a ver, con un balance emocional negativo en el ser humano. Yo voy consumiendo cada vez más los recursos emocionales y cuando los quiero reponer, no los repongo en la medida en que los estoy desgastando y entonces mis reservas cada vez son más pequeñas. Y eso me desgasta cada vez más. En realidad, se define el burnout por una tríada que tiene 3 componentes, ahora los vamos a ver en detalle. El desgaste emocional progresivo, la despersonalización y a veces también el cinismo, y la sensación de falta de logros personales. Esto se ha descrito, ahora lo vamos a ver, en el 81 como la tríada de Christina Maslach, que lo describieron en realidad Christina Maslach y Susan Jackson, y se llama la tríada del burnout, la tríada de Maslach. Aquí están los que han descrito en parte el doctor Herbert Freudenberg, acuña el término burnout por primera vez en 1974, psicoanalista que trabajaba en una clínica de toxicomanía en Nueva York, si no me equivoco, y había muchos voluntarios. Entonces él empezó a observar que los voluntarios que trabajaban en esa clínica, en ese lugar en donde se hacían rehabilitación de las personas que tenían abuso a sustancias, empezaban a desgastarse cada vez más y más o menos después de unos meses estaban más apáticos, más cansados, más irritables, con algunas, digamos, momentos de angustia, más ansiosos. Él como también veía a esas personas en la clínica o estaba en consulta con ellos, entonces empezó a observarlo y caracterizó a este cuadro, que lo publicó en la revista de la Asociación de Psicología Americana,
como burnout. Quedó ahí como que solamente tuvo un impacto muy breve, pero Christina Maslach, psicóloga social, y Susan Jackson, psiquiatra, Christina Maslach de Harvard y Susan Jackson de Berkeley, toman esta descripción que hace Freudenberg, empiezan a investigar los siguientes años hasta que en el 81 no solo recaracterizan el cuadro de burnout con ese mismo nombre, sino que desarrollan la tríada que les estaba diciendo recién y también desarrollan un índice, una escala que se llama Maslach Burnout Inventory, que se utiliza en forma muy validada en muchos lugares del mundo como para comparar poblaciones y analizar grupalmente cómo está, por ejemplo, un grupo de profesionales con respecto al desgaste emocional, a la despersonalización y a la sensación de falta de logros personales. O sea, esta escala mide esos tres componentes del burnout, estos mismos que les estoy mostrando. El desgaste emocional es un agotamiento, obviamente en forma primaria, de los recursos emocionales del profesional. Como los recursos emocionales son limitados y se consumen, llega un momento donde cada vez me queda menos reserva. Y obviamente, como esos recursos son limitados y se consumen, necesito recargarlos de día a día a través de actividades que a mí me generen sensación de felicidad, de bienestar, con mi familia, con mi pareja, mirando Netflix, no sé, lo que fuere, haciendo deporte, saliendo, cada cosa, estando con mis hijos, todas esas cosas son las que me van a ayudar a recargar mis pilas emocionales. Y el trabajo asistencial y académico consume recursos atencionales y emocionales. Entonces terminamos con un agotamiento físico, o sea, fisiológico, con un agotamiento mental y con un agotamiento emocional. Van de la mano, por eso que no se pueden dividir. Y el burnout diríamos que se caracterizaría en comienzo por el desgaste de esos recursos emocionales en forma progresiva. Se genera un sufrimiento, esperen que voy a admitir a alguien, se genera sufrimiento en la tarea asistencial y como va drenándose, se van agotando mis recursos emocionales, empiezo a sentir fatiga emocional que se manifiesta como fatiga empática. Yo trato como profesional siempre, y ocurre lo mismo en las ciencias sociales que en la docencia, de empatizar con el paciente, con la familia, con el colega, con el alumno, hasta que llega un momento en donde no doy más. Eso puede ocurrir. Y eso es algo que nos lleva entonces a una autoevaluación negativa, un sentimiento de infelicidad, un sentimiento de agobio, de quebrantamiento emocional. Es muy común que las personas que estén con burnout digan, no aguanto más, estoy agobiado, no doy más, ya no puedo más, estoy al límite. Son frases bastante comunes en las personas que se le hace el diagnóstico de burnout. Diagnóstico que no depende de estos tres ítems, depende de una evaluación psiquiátrica, obviamente, y de todo el resto del contexto de síntomas. ¿Qué es la despersonalización? Ese desgaste emocional y ese sufrimiento emocional hacen que el profesional se distancie de la percepción de sus emociones y de las emociones del otro. Entonces existe como una, tendría que haberlo puesto entre comillas, cosificación de los eventos y situaciones en el ambiente laboral. Entonces me desaferentizo de eso. Es un mecanismo de defensa para poder alejarme del dolor y el sufrimiento. Es una forma de resistencia, ya lo vamos a ver la semana que viene. Nosotros los seres humanos somos una especie que nos apegamos al sufrimiento. Fíjense el resto de los mamíferos. No se apegan al sufrimiento. Viven el presente, el momento presente. Nosotros nos martillamos con el sufrimiento. ¿Y cómo nos martillamos? Con un patrón, con un circuito que nosotros llamamos en calma DRS, dolor, resistencia, sufrimiento. Aparece algo que nos duele, porque el dolor es inevitable en la vida. Digamos, hay ciertas condiciones en donde el dolor y el sufrimiento están presentes en la vida, ya lo vamos a ver, y
trato de no aceptar ese dolor. Entonces, en cuanto le pongo resistencia porque lo niego, porque le doy la espalda, porque lo ignoro, porque me resigno o lo que fuere, empieza el sufrimiento. Empiezo a sufrir, a sufrir. Y este tipo de resistencia, este tipo de relación entre dolor y sufrimiento que nos ocurre en especial en la tarea del equipo de salud, que justo es aquel que trabaja con el sufrimiento del otro, de la persona que está transitando un sufrimiento, pero obviamente, y lo vuelvo a repetir, todo el equipo de las ciencias sociales, todo el equipo de psicopedagogía y todo el equipo docente, le ocurre lo mismo, de diferentes formas, pero le ocurre lo mismo, están en contacto con el sufrimiento de la familia del alumno. Eso puede llegar a que no solo me despersonalice, sino que llegue al cinismo, el negativismo en todo lo referente al trabajo. Aumenta mi autocrítica, me pego más palos. Aumenta la hipercrítica, pego más palos a mi vecino, por decirlo así. Y esa crítica exagerada al medio, ese trato despersonalizado, esa baja motivación es lo que no solo altera la relación del grupo, sino que me lleva a lo otro, a que tenga una sensación de falta de logros personales. Y eso me lleva, de alguna manera, por estar en balance emocional negativo, por estar despersonalizado y defendiéndome de no querer sentir, caída de la productividad. Entonces, ahí aparece la sensación de no progreso, el estancamiento que siento en el ambiente laboral, que puede ser en más o menor medida real, pero que yo lo sobredimensiono, porque estoy quemado. Entonces, ahí es cuando el profesional empieza a generar un distanciamiento de los valores nucleares de él como ser humano y como profesional y de los propósitos primarios que tiene y que componen, digamos, el núcleo de lo que nos unió a la profesión de la salud, de la docencia, de las ciencias sociales. Entonces empiezo con una autoevaluación cada vez más negativa, mayor sentimiento de infelicidad, mayor desgaste emocional, sentimientos de incompetencia, la sensación de ausencia de éxito, ausencia de productividad. ¿Qué estoy haciendo acá? No logro nada, ¿no? Eso es explicado para que en buen romance, digamos así, la tríada de Maslow, la tríada del burnout. Y en este gráfico, simplemente el gráfico de la izquierda dice, miren, si los recursos emocionales son altos y el desgaste, o sea, todo lo que tiene que ver con los estresores, estén en mi cabeza o estén en el exterior, son mucho mayores mis recursos emocionales, entonces estoy en un balance emocional positivo y puedo ir llevando esto bien. Por momentos un poco más, un poco menos, pero lo voy llevando. Ahora, si de repente mis recursos emocionales van cayendo y mi nivel de desgaste, repito, estresores de mi cabeza o externos sumados, y todo lo que tenga que ver con eso, es mucho mayor, el desgaste emocional es mayor y entonces el balance emocional es negativo. Y si no lo recupero a tiempo y el desgaste se sostiene, entro en burnout. Es tan simple como eso, ¿eh? Miren que lo explican de 20 millones de formas, pero es esto, ¿eh? Es esto, es tan fácil como hacer un balance de un paciente. Entra tanto de agua, sale tanto. Tomó 5 litros, orinó 30. Uy, tiene un balance negativo. Es así, digamos. Podemos usar la misma lógica, quiero decir. Las consecuencias asociadas al burnout, todas las que ustedes ya conocen, o sea, agotamiento emocional progresivo que puede llevar a una distimia, una alteración permanente del estado de ánimo y una depresión. Hipersensibilidad y la habilidad emocional, irritabilidad, por supuesto, momentos de ansiedad y angustia, aislamiento social. La persona que tiene un estrés sostenido, que tiene burnout, tiende a aislarse, o por lo menos por momentos. Falta de motivación, pierdo la motivación que estaba teniendo cuando empecé, o cuando empecé en ese trabajo, cuando me recibí, cada vez voy perdiendo más la motivación. Caída de la calidad de la comunicación, baja empatía, empiezo a oscilar mi empatía porque la tengo fatigada.
después ya vamos a ver empatía más adelante y sus componentes. Empieza a aparecer esa despersonalización, que se acompaña de una cierta cuota de cinismo y negativismo con respecto al medio donde trabajo. Y por supuesto, siempre la autocrítica está muy elevada. En algunos estudios que hemos hecho, y que solo los hemos hecho nosotros en Calma, nos dimos cuenta, cuando lleguemos por ahí a compasión, se los voy a comentar, pero se los adelanto, que de repente era muy difícil ayudar a que la sobreidentificación con las emociones disminuya y que el autojuicio disminuya. La humanidad compartida aumentaba, la autoamabilidad aumentaba, la capacidad de atención plena aumentaba, pero esas dos, moverlas, hay que remar mucho. Tiene que ver con esto de la autocrítica. Entonces, Christine Neff, una de las grandes, digamos, mentoras del tema de la autocompasión, junto con el doctor Christopher Germer, los creadores del modelo MSC, habla de llevar compasión a ese autocrítico interno. Ya lo vamos a ver más adelante.